El incremento sostenido de la colaboración científica nacional, el patrón irregular de la colaboración nacional y la investigación sin colaboración con niveles muy bajos durante todo el periodo. La matriz de la colaboración intersectorial muestra la frecuencia de coautorías en publicaciones científicas como indicador de los vínculos entre instituciones dominicanas de distintos sectores. El sector educación es el más interconectado, un patrón que reafirma el rol central de las universidades como nodos articuladores del ecosistema científico nacional. Las colaboraciones más frecuentes se dan entre educación y salud, lo que refleja una interacción constante entre investigadores universitarios y profesionales que trabajan en hospitales y centros de salud. También destacan los vínculos de la academia con medio ambiente y economía, lo que sugiere un creciente interés de las universidades por temas de sostenibilidad y desarrollo. En cambio, los otros sectores tienen vínculos más esporádicos con niveles muy bajos o nulos de colaboración científica en el periodo estudiado. Para analizar el papel de los investigadores dominicanos en los proyectos o redes internacionales de investigación, calculamos el índice de liderazgo, que mide la proporción de publicaciones en colaboración internacional, donde el autor principal o de correspondencia pertenece a una institución del país. Si bien cerca del 90% de las publicaciones dominicanas fueron en coautoría con investigadores de otros países, solo el 20% de estos trabajos, el liderazgo recae en investigadores nacionales. Y a pesar de que hubo un aumento sostenido en la colaboración internacional, el índice de liderazgo muestra una evolución irregular, incluso con una leve disminución al final del periodo. Las universidades Pucamaima, UAS, UNFINTEC y UNIBE destacan como las instituciones dominicanas con mayor actividad científica en colaboración nacional. Estas mismas universidades también encabezan el índice ponderado de colaboración nacional intersectorial, lo que refleja una mayor apertura y una mayor capacidad de ampliar el impacto social de su trabajo investigativo. Pucamaima, UAS, INTEC, UNFU y UNIBE se posicionan como las principales instituciones en cuanto al número de publicaciones en colaboración internacional en la última década. Pero Pucamaima e INTEC tienen los índices más altos de liderazgo en equipos internacionales. La UAS, UNIBE y CEDIMAT también figuran con niveles de liderazgo destacables. Veamos la visibilidad. En los últimos 10 años, el 47% de las publicaciones dominicanas se realizó en revistas del primer cuartil del CIMAGO Journal Rank, un 24% en revistas Q2, un 13% en revistas Q3 y un 9% en Q4. El 7% restante se publicó en revistas que no están clasificadas en el ranking. A lo largo de la década se observa una tendencia sostenida a publicar en revistas de alto impacto, con porcentajes anuales superiores al 43%, acompañado de una reducción progresiva de publicaciones en revistas de cuartiles inferiores. Esto refleja un esfuerzo creciente y probablemente deliberado por mejorar la visibilidad internacional de la producción científica nacional, sobre todo influenciada por los rankings internacionales. Más de la mitad de las publicaciones de investigadores de la República Dominicana se difundieron en acceso abierto, el 31% en acceso cerrado y el 8% en revistas con ruta verde, es decir, estas revistas que permiten el autoarchivo en repositorios. La evolución muestra un crecimiento sostenido del acceso abierto, especialmente a partir del 2018, cuando esta modalidad superó a las publicaciones en revistas cerradas. Una tendencia en sintonía total con el movimiento mundial hacia una ciencia más abierta y accesible. La lista de las 10 instituciones dominicanas con más publicaciones en revistas del primer cuartil está encabezada por Pucamaima, seguida por la UAS, INTEC, UNFU y UNIBE. También destacan por volumen de publicación en Q1 el dermatológico, CEDIMAT,
Robert Reed Cabral, Centro Gamma Knife y el Jardín Botánico. Entre las instituciones con mayor volumen o tendencia a publicaciones en acceso abierto se encuentran la Pucamaima, UAS, INTEC, UNFU y UNIBE, y también figuran en la lista UFEC y el IFO2, junto con otros centros de salud de algunas entidades gubernamentales. Veamos el impacto científico. Las publicaciones dominicanas acumularon un total de 36.077 citas en los 10 años analizados, lo que representa un promedio de 14.58 citas por documento. El porcentaje de publicaciones citadas es de 82%, con un promedio anual del 85%. El impacto de citas normalizado por campo es una métrica que permite evaluar si una publicación ha sido citada más o menos de lo esperado, considerando los patrones de citación en las distintas áreas del conocimiento. Un valor superior a 1 indica un impacto mayor al promedio mundial en ese campo de la ciencia y un valor inferior a 1, un impacto menor. En la década analizada, el 30% de las publicaciones dominicanas citadas superaron el impacto promedio esperado, mientras que el 52% se ubicó por debajo de ese nivel. La mediana del indicador a 4 años fue de 0.72, lo que significa que en conjunto la producción científica nacional tuvo un impacto un 28% inferior al promedio mundial en sus respectivos campos. La UAS y la Pucamaima acumulan el volumen de citas significativamente superiores al resto de las instituciones. Siguen el INTEC, Uniremos, ¿sí? Uniremos, con solo citaciones en todo el periodo. Se posicionan altamente aquí en este indicador. La UNFU, UNIBE, el Instituto Dominicano de Estudios Virológicos, IDEF, y otra vez el Robert Reed y Plaza de la Salud. Se calculó el impacto de citas normalizado para cada institución junto con la mediana del indicador para tener una comparación más precisa del impacto relativo de las publicaciones. Si bien Pucamaima, UAS, INTEC destacan con mayor volumen de publicaciones de alto impacto, Profamilia, el Centro Gamma Knife y la UNFU son las que registran las medianas más altas del impacto de citas normalizado. Veamos el impacto social. Este indicador ofrece una perspectiva sobre el grado en que la producción científica nacional aporta a los temas de la Agenda 2030 y al desarrollo sostenible. Del total de publicaciones dominicanas registradas en Scopus en la década analizada, solo el 49% está vinculada al menos un ODS. Los ODS con mayor número de contribuciones son el ODS 17 de los objetivos. Es otro tema de conversación, cómo es que Scopus alinea las publicaciones con el ODS 17 y al ODS 3, salud y bienestar, con un 29%. En menor medida los trabajos se vinculan con el ODS 5, igualdad de género, el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres, y el ODS 7, la energía asequible y no contaminante. Después los otros están muy subrepresentados. A nivel meso, el análisis muestra el INTEC con el mayor número de publicaciones vinculadas a los ODS, le siguen la UAS, la Pucamaima, debajo un FUNIBE y el Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel. Solo estamos mencionando las 5, las 10 dentro de un conjunto de 340 instituciones. También se identificaron las fortalezas temáticas de cada institución en relación con los diferentes objetivos de la Agenda 2030, pero no voy a entrar en esos detalles, pero sí son útiles para los gestores a nivel institucional. En cuanto a los proyectos fondos SID, el 87% tiene vinculación a un ODS específico. La mayor parte contribuye al ODS 3, salud y bienestar, un 21%. Siguen los proyectos relacionados con el ODS 9, industria, innovación e infraestructura.
el ODS 2, hambre cero, y el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres, con un 8%. Los demás ODS cuentan con pocos proyectos. El ODS 5, igualdad de género, cuenta con un solo proyecto en todo el decenio. Y los ODS 1 y 10, fin de la pobreza y reducción de las desigualdades, no registran ningún proyecto, lo que refleja una ausencia notable de atención en estas áreas dentro del conjunto de proyectos financiados. El análisis de la vinculación de los proyectos con los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo muestra a la mayoría alineada con el eje 4, sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible. Sigue una distribución relativamente equilibrada, excepto el eje 1, Estado Social Democrático, que solo recibió atención del 2% de los proyectos. Hay que destacar que el 12% de los proyectos no explícitamente sus objetivos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Un análisis mucho más fino y detallado de la alineación de los proyectos con los objetivos generales de la Estrategia Nacional de Desarrollo muestra una concentración significativa de investigaciones en áreas clave de políticas públicas, especialmente salud, sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos. Por otra parte, el análisis de los proyectos Fondosit en relación con las áreas que fueron definidas en el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2008 muestra una marcada concentración en investigación y desarrollo. 63% de los proyectos son de investigación y desarrollo, ciencias básicas corresponde 22% y tecnología, innovación y transferencia tecnológica solo el 11%. El 3% de los proyectos no pudo clasificarse en ninguna de estas áreas establecidas en el PSIT. Con más detalle también se evaluó la correspondencia de los proyectos con los programas priorizados en el PSIT. El mayor porcentaje se clasifica en los programas de producción sostenible, seguridad alimentaria, salud y biomedicina, medio ambiente y recursos naturales y biotecnología. Veamos los indicadores de innovación. Observando los indicadores de innovación, entre 2014 y 2023 se registraron 105 patentes nacionales en total, de las cuales el 70% son modelos de utilidad y el 30% patentes de invención. El promedio anual fue de poco más de 10 patentes, lo que indica un nivel bajo de producción tecnológica. En ese mismo periodo se registraron un total de 60 patentes internacionales en todo el país, con origen en la República Dominicana, según datos de la OMPI. Esto representa un promedio de 6 patentes internacionales por año, lo que evidencia una baja participación del país en el Sistema Internacional de Protección de Invenciones. El análisis MESO del indicador muestra que la gran mayoría, el 71% de las patentes nacionales solicitadas, fueron solicitadas por inventores independientes no afiliados a ninguna institución o empresa. Entre las instituciones, el INTEC lidera en la generación de invenciones, le sigue a distancia la UAS y las demás entidades generaron entre 1 y 2 patentes cada una en todo el periodo. El análisis de las patentes internacionales confirma que la mayoría de los registros de patentes provienen de inventores independientes, en este caso el 75%. Entre las instituciones, de nuevo destaca INTEC, seguida por Pucamaima. El análisis de la evolución del financiamiento del Fondosit revela lo siguiente. En el decenio 2014-2023 se aprobaron un total de 543 proyectos de investigación en 7 convocatorias del Fondosit con un promedio de 77.6 proyectos por convocatoria. En la evolución se observa un número variable de proyectos aprobados, probablemente asociada a la frecuencia irregular de las convocatorias. El área con mayor número de proyectos aprobados fueron ciencias básicas, ciencia de la salud y biotecnología.
En conjunto, estas tres áreas concentran más de la mitad de los proyectos financiados durante el periodo. Le siguen medio ambiente, recursos naturales y desarrollo de software. Por otro lado, las áreas con menor número de proyectos son ciencia agropecuaria y forestal, ciencias sociales y humanidades y arte. Los proyectos de desarrollo tecnológico representaron solo el 6% en un año, una convocatoria puntual, y solo se aprobó un proyecto de interés nacional en todo el periodo. La evolución muestra que el número de proyectos en ciencias básicas se mantuvo constante, mientras que ciencia de la salud hay una disminución. Biotecnología no registró proyectos en las últimas dos convocatorias. Medio ambiente y recursos naturales creció, aunque con una leve caída al final. Desarrollo de software desapareció en el 2022, mientras que ciencia e ingeniería emergió en ese mismo año. El área de desarrollo tecnológico solo tuvo proyectos en el 2015, ciencia agropecuaria y forestal y ciencias sociales y humanidades aparecieron solo en las convocatorias más recientes. En general, al final del periodo se observa una mayor diversificación temática de la inversión pública en investigación. En este decenio, el Fondosit aprobó un total de 4.025.9 millones de pesos para proyectos de investigación. El monto promedio por convocatoria fue de 575 millones de pesos. Las tasas de variación en los montos aprobados por convocatoria fue muy fluctuante, con caídas y aumentos abruptos del 23 hasta el 38%. En general, se observa una relación directa entre el número de proyectos aprobados y el monto total del financiamiento asignado a cada área. Ciencias básicas, ciencias de la salud y biotecnología han concentrado más de la mitad del financiamiento total del Fondosit. En esta década, los proyectos Fondosit fueron adjudicados a 40 entidades dominicanas, pero solo 3 instituciones, la UAS, Pucamaima y Mentec, concentraron el 50% del total. Los resultados también indican que las instituciones con mayor volumen de proyectos suelen coincidir con las de mayor productividad científica. Sin embargo, esta correspondencia no se mantiene de forma generalizada. Algunas instituciones con alto número de publicaciones recibieron pocos fondos del Fondosit, lo que evidencia un desempeño destacado pese a un limitado apoyo o inexistente del fondo. El análisis de este indicador a nivel meso también proporciona una medida de cuáles son las entidades dominicanas con mayor actividad científica en las distintas áreas de investigación definidas por el Fondosit, y a un nivel micro mucho más granular permite examinar el grado de especialización o diversificación temática de cada institución. El patrón se repite en los montos de financiamiento. Las mismas 3 instituciones concentran el 52% del total aprobado por el fondo en toda la década. La UAS recibe el 26%, la Pucamaima el 16% y el INTEC el 11%. Lamento tener que cerrar con una nota baja. Según los datos del Departamento de Estadísticas del MESID, entre 2021 y 2023, solo se graduaron 34 personas del nivel de doctorado en programas nacionales propios. Cabe resaltar que los informes estadísticos del MESID no reportan datos de egresados de este nivel en años anteriores al 2021. Estos doctores se formaron en 3 universidades. Principalmente la Pucamaima concentró el 53% de los egresados, seguida por la UAS con el 29% y el INTEC con 18%, lo que refleja una oferta doctoral incipiente, pero también destaca el papel de estas 3 universidades en la formación científica en el país. Termino con las principales conclusiones. El ecosistema científico dominicano se encuentra en una etapa de consolidación con una alta concentración de investigadores en la primera fase de su carrera.
A esto se suma una concentración disciplinar significativa y desigualdad de género. Ambos factores limitan un desarrollo más equilibrado del sistema científico. Para poder monitorear este indicador, se recomienda establecer mecanismos de actualización periódica y sistemática de los registros de la Carrera Nacional de Investigadores. Incorporar datos institucionales precisos, lo que nos va a permitir tener análisis más completos y una representación más exhaustiva del sistema científico nacional. La producción científica del país experimentó este crecimiento sostenido y significativo con un acumulado del 270% en el volumen de las publicaciones registradas en Scopus, pero tampoco hay que celebrar mucho ni emocionarse tanto. Hay una ley en bibliometría que se llama la ley de Price que explica el crecimiento exponencial de la ciencia y es una ley universal. Y también un mayor volumen de publicaciones no se traduce necesariamente en avance del conocimiento. Recalcar que hay una marcada concentración disciplinar en ciencia de la salud y ciencias físicas, que además la actividad científica se encuentra fuertemente centralizada en dos sectores, educación y salud, y en un número muy reducido de instituciones, por lo que para avanzar hacia un sistema científico más equilibrado y productivo es crucial fortalecer las capacidades investigativas de muchas instituciones, promover la colaboración interinstitucional y diseñar incentivos que reduzcan las asimetrías del sistema. Los resultados muestran bajos niveles de colaboración nacional e intersectorial, junto con una creciente participación de investigadores dominicanos en redes internacionales, pero con escasa presencia en roles de liderazgo. Por lo tanto, la fragmentación del sistema y la débil articulación entre sectores hacen evidente la necesidad de consolidar redes científicas nacionales que fortalezcan la masa crítica, especialmente en áreas y temas estratégicos para el desarrollo del país. El trabajo de los investigadores en República Dominicana ha avanzado notablemente en visibilidad nacional, con una tendencia sostenida a publicar en revistas de alto impacto. También destaca el crecimiento del acceso abierto, lo que además de visibilidad genera un mayor impacto. Pero para consolidar logros es fundamental promover buenas prácticas de comunicación científica e impulsar políticas institucionales de acceso abierto y enfrentar desafíos asociados al incremento de los costos de la publicación en abierto. El análisis del impacto científico revela una participación modesta, aunque creciente, de las publicaciones del país en el ecosistema mundial de la comunicación científica. Sin embargo, la producción dominicana tiene niveles de citación por debajo del promedio mundial, lo que subraya la necesidad, de nuevo, de fortalecer la calidad de la investigación, tener mejores estrategias de difusión y consolidar redes de colaboración que amplíen la influencia del conocimiento científico que es generado en nuestro país. En resumen, los resultados revelan un ecosistema científico con potencial para contribuir al desarrollo sostenible, pero también ponen en evidencia la necesidad de mejorar la distribución del financiamiento y diversificar la agenda hacia temas críticos. Para avanzar en esa dirección es necesario reforzar la alineación con los marcos estratégicos, fortalecer la ciencia aplicada, la innovación, estrechar vínculos con el sector productivo y ampliar la base de actores y comunidades beneficiadas con la investigación. La actividad innovadora presenta un desempeño bajo, como lo refleja el reducido número de patentes nacionales e internacionales. El registro de patentes está principalmente liderado por inventores independientes. Hay una escasa participación de las instituciones. Para revertir esa tendencia se requiere fortalecer los mecanismos de apoyo a la innovación, promover la colaboración entre los distintos actores del sistema científico y tecnológico, impulsar políticas públicas que incentiven la protección y comercialización de invenciones. Durante la década, el financiamiento del FONDOCIT
tuvo una tendencia general de crecimiento, aunque marcada por variaciones irregulares. Sin embargo, en los últimos años, en los 5 años últimos, se ha registrado una disminución tanto en el número de proyectos aprobados como en los montos asignados, lo que sugiere una reciente desaceleración del financiamiento. Más de la mitad de los recursos se concentran en 3 áreas temáticas y también en muy pocas instituciones, lo que plantea importantes desafíos para facilitar el acceso a fondos públicos y avanzar hacia un sistema de financiamiento más equitativo y sostenible. La capacidad para formar científicos es muy limitada, debe ampliarse y consolidarse la oferta de programas de doctorado, incentivando participación de más universidades, con el objetivo de responder a la demanda creciente de capital humano para poder impulsar la producción científica y la innovación nacional. También es clave fortalecer los sistemas de información para el seguimiento de este indicador. A partir de esta línea base, identificamos una serie de acciones que podrían contribuir a fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Indicadores. En primer lugar, se propone establecer un acuerdo formal entre el MESID y las instituciones del sistema que garantice la continuidad, sostenibilidad y actualización periódica de los datos, idealmente cada año, para poder tener siempre series de 10 años. También se recomienda desarrollar un sistema nacional de información de la investigación que combine el registro institucional de datos con la recolección automática de las bases de datos bibliográficas y las fuentes internacionales. Esto, por supuesto, debe estar acompañado de fortalecimiento de capacidades técnicas, integración de nuevas fuentes de datos, mejora continua de las herramientas para la extracción y visualización de la información, etcétera. Además, podría ampliarse el alcance de los indicadores, ¿cómo no? Incorporando nuevas dimensiones del ecosistema científico nacional, siempre bajo un riguroso marco metódico que esté alineado a los estándares internacionales. Finalmente, es fundamental establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir el impacto del sistema de indicadores en las políticas públicas. Uno de los principales objetivos de este proyecto fue la creación de una plataforma web de acceso abierto que presenta los indicadores de línea base organizados por dimensión y nivel de análisis con funcionalidades interactivas para filtrar, visualizar y descargar los datos. Esta herramienta, desarrollada con tecnología especializada en visualización de datos, permite la actualización periódica de los indicadores y ofrece al MESID y a las instituciones y al público en general un recurso estratégico para la gestión y divulgación del Sistema Nacional de Indicadores. En nombre de la Universidad Iberoamericana, en nombre de mi equipo de investigación, la doctora Mencía Ripley, por ahí, el doctor Hugo Marte, que debe andar por ahí, los invito cordialmente a visitar el portal web del proyecto y aprovechar este recurso al máximo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la doctora Giovanna Rillo. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Adelante. Adelante. Esa pregunta es para usted. Sí, pero me alegra haber promovido la carrera con la presentación. La carrera ha evolucionado la forma de entrar un poco. De todas maneras, obviamente como algo nuevo, tiene que evolucionar. Un punto relevante para entrar a la carrera es que quien somete las credenciales sepa someter sus credenciales. Mucha gente no avanza en eso o no entra a la carrera porque no somete las credenciales de la manera adecuada.
y eso es importante tomarlo en cuenta. La Carrera Nacional de Investigadores es un indicador en cualquier país de la cantidad de investigadores por número de habitantes, por millón de habitantes. Ya nosotros tenemos, nos acercamos a los 200 por millón de habitantes, que todavía es bajo, pero seguimos progresando. Y cuando usted decida aplicar para la carrera, tome en cuenta someter sus credenciales adecuadamente y ser un investigador. Porque hay gente que dice, bueno, yo terminé una maestría y voy a someter mis credenciales para investigadores. Publicaciones, investigaciones, ninguna. No se pierde tiempo con eso. O sea, sencillamente ya se descartó esa persona porque es se llama Carrera Nacional de Investigadores, para investigadores. Y eso es importante. Y alguna gente que dicen también tener doctorado y no tienen publicaciones o no muestran evidencia. La evidencia de las publicaciones, excusa que yo no debo ser que dé otra conferencia, porque ella es la conferencista, pero la evidencia de las publicaciones, con poner el DOI, no se le pide que usted deposite las publicaciones. Usted pone la referencia y pone el DOI, y con eso es suficiente para que quien esté evaluando vea cuál es su producción científica, y eso es importante si lo hay. Y una cosa a la que debemos llegar también, y yo creo que debería ser desde la próxima convocatoria, pero no depende de mí, depende de una serie de factores, es que su currículum sea un ORCID. Eso es importante para que podamos ver ese progreso y que usted lo mantenga actualizado, obviamente, el ORCID. Yo no entendí la segunda pregunta y no sé si deba hacer. Sí. No. Por parte del MESID no. Pero sí en cuanto a lo que usted puede optar cuando se le aprueba un proyecto. Es importante que tomemos en cuenta que es una responsabilidad compartida y que las instituciones tienen que jugar su papel, asumir la responsabilidad en el progreso que van teniendo sus científicos en lo que sea que estén haciendo de investigaciones. Las instituciones tienen que asumir responsabilidades. Esa es una responsabilidad compartida. Hablamos mucho de la doble hélice, triple hélice, cuádruple hélice, y casi siempre decimos, bueno, esto tiene que hacerlo el gobierno. Y yo estoy hablando de esto ya como académico, tiene que hacerlo el gobierno. Es importante que sepa que corresponde la inversión y corresponden las acciones también a las instituciones académicas. Instituciones académicas, mi concepto académico, un instituto de investigación es una institución académica también. Bueno. Sí, un momentito. Adelante y después le... Bueno. Y la pregunta a ella, ¿no? Pero analizó ESI de voz y estableció que había una diferencia mayor en ESI, o sea, aquí no mencionó una de las rutas de colecciones por selección, pero también mencionó que en el caso de había concentrado el análisis sobre reproducción citable y había excluido la parte de reproducción no citable. ¿Por qué se coge el focus si aparentemente la otra fuente de datos era más comprensiva? No, Emerging Sources Citation Index no es más comprensiva. Simplemente hicimos la consulta, no integramos los datos del Emerging Sources Citation Index en el análisis bibliométrico. ¿No? Estamos exclusivamente en Scopus. Lo que hice fue mostrar que hay una
buena producción dominicana en revistas de calidad que no está visible en Scopus. De manera que si uno quisiera hacer una verdadera radiografía de la producción científica nacional, hay que consultar muchas otras fuentes de datos para representar exactamente o más precisamente la actividad científica del país. Eso fue solo lo que quise mostrar. Pero básicamente hay mucho solapamiento. Muchas de las publicaciones que están en Emerging Sources están también en Scopus. Pero ahí se ve que hay muchas publicaciones, sobre todo en el área de ciencias sociales y humanidades. Además, otra limitación es que no estamos considerando los libros. Muchos científicos sociales y humanistas prefieren publicar sus resultados de investigación en ese formato. Y aquí nada más estamos considerando artículos científicos. Es decir, que la tendencia es ampliar la consideración a otros formatos de publicación científica si verdaderamente queremos hacer un retrato de la producción científica de un país. Por favor, van 2 preguntas más que sean precisas porque estamos en contra del tiempo. Leo Violini y Camila Peguero. No, todavía. Leo Violini. Sobre esa minería de datos, hay muchas cosas que preguntar, pero quisiera fijar atención sobre un dato, un doctorado nacional. El problema es que, dado que son muy pocos, creo que ese dato es mucho más interesante con todo eso. Si se lea, no te trae. Que no dice nada. O me comió, o sea, puede ser. Miguel, vamos a ver si podemos. Yo se la repito la pregunta. No, todavía no ha venido. Ajá. No es esta. Que suba, por aquí. Por aquí. Mientras tanto, otra pregunta. Adelante. La pregunta que le quería hacer es 2 partes. Uno, ¿qué tan intuitivo es aplicar la carrera de investigación? Porque por algo de ser técnico se aplica de manera más corta, los habitantes no tengo verdad con el sistema. Es una pregunta. Y la segunda es lo que decía la doctora, de que hay un marco fácil como el PubMed para encontrar publicaciones de los institutos, lo que sea, que no se quiera ir al país, que ha tenido cuáles son las bases de datos principales investigadores prominentes para uno poder informarse de lo que se ha hecho, poder pedir y hacer un research representativo antes de indagar preguntas que ya las han hecho muy bien o que han generado resultados. Bases de datos con referencias bibliográficas hay muchas y buenas. Sin embargo, para hacer análisis cienciométrico, los índices de la Web of Science y Scopus son los índices preferenciales. Hay otras bases de datos nuevas, como Dimensions, por ejemplo, que también cubren un montón de revistas científicas de calidad que también permiten hacer análisis cienciométrico. Pero qué bueno que vino, investigadora recién llegada al país, porque supongo que la presentación le da un panorama general de cómo estamos trabajando en investigación en el país. Yo voy a tratar de ser muy breve, puedo responder la pregunta. Sí, voy a responder esta pregunta, ser lo más breve posible, porque ella es la conferencista y después me pueden abordar. Pero el asunto de nuevo con la carrera nacional de investigadores es que hay una serie de factores que no se toman en cuenta y muchas veces si el investigador falla en someter sus credenciales, dice eso es culpa de Fondosit, eso es culpa del MESIT y hay que asumir responsabilidades. Yo quiero salir y lo que estoy diciendo, asumir responsabilidad es un asunto muy, muy personal que estoy señalando. O sea, tenemos un fallo en no hacer las cosas apropiadas y decimos, eso es culpa de quien está administrando las cosas. Asumamos responsabilidades y si tenemos que preguntar, preguntemos, pero asumamos responsabilidades. Eso es sumamente importante.
Es eso con relación a la carrera nacional de investigadores. Es relevante que tengamos una carrera nacional de investigadores, pero también que asumamos responsabilidades para entrar y sepamos cuándo puedo tener oportunidades porque sea un investigador. Si no soy investigador, no aplico. Es mejor no aplicar, no hacer perder el tiempo si yo no tengo esas credenciales. Eso es un punto importante. En primer lugar, felicitarla por la gran cantidad de datos y sobre algunos me gustaría discutir mucho más en detalle. Pero pero ahora paso a la pregunta. Usted ha mencionado los doctorados nacionales, que son muy pocos y representan una fracción mínima de los doctores del país. El dato que creo sería interesante conocer es ¿cuántos son los que van a estudiar el doctorado en el exterior? ¿Cuántos doctorados en el exterior que se completan en un año? ¿Y cuántos de estos doctores han podido regresar al país y ser utilizados en el país? Porque estos tres datos creo que tienen un impacto sobre la foto de la factibilidad de hacer ciencia en Dominicana mucho más relevante que el conocimiento de cuántos doctorados nacionales se otorgan, dado que esos son extremadamente pocos y que es un esfuerzo que se debe hacer, pero no representa la mayor fracción de los que reciben el doctorado en este momento. Sí, ciertamente son indicadores que se pueden integrar y se deben integrar. En este caso, lo que quisimos es integrar un indicador de la capacidad de formación científica del país. Esa responsabilidad recae en las universidades dominicanas y en los programas nacionales. La capacidad de formación científica del país. Pero ciertamente esos otros indicadores del número de doctores aún egresados de programas extranjeros es fundamental para determinar la capacidad científica del país. Muchísimas gracias, Giovanni. No hay más tiempo para preguntas, pero quienes tengan preguntas, acercarse a la doctora Rillo y hacer las preguntas del lugar y tratar de establecer contacto para interacción a más largo plazo. Estamos ya un poco contra el tiempo. Después de esto vamos a segregar por los grupos correspondientes para seguir las presentaciones concurrentes. Pero sí, quiero antes señalar que precisamente esta conferencia abre muchas puertas para discusiones que debemos tomar en cuenta y asumirlas con responsabilidad, al igual que asumir con responsabilidad los asuntos de Fondosit, porque hay personas que le dan unos lineamientos y dicen, no, yo puedo violar esos lineamientos. Dice que hay más o menos un tope o en función de los fondos que hay para Fondosit. Y digo, a mí no me importa, yo someter un proyecto por 30, 40, 50 millones de pesos y no es factible para Fondosit. Por lo tanto, ya sometiste un proyecto de 30, 40, 50 millones de pesos y estás descartado de plano. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, o sea, la sensatez y la cantidad de dinero que se dispone para esos fines. Feliz resto del día y que disfruten las presentaciones en la sala.
Entonces ya sé que voy a estar hasta la 1 aquí, hasta lo máximo que puedo estar. Y la otra, la siguiente, a las 2 de la tarde, es la conferencia magistral para finalización del Congreso. Digo, es la última de las magistrales, pero no. Ahí, me permite ser, porque esto vamos a ver cómo es que hacemos, vamos a hacer esto. No, esto me dijeron que no lo puedo hacer, que después que se termine el Congreso no puedo. Sí, así es. Y Miguel ha sido bien enfático, y Johanna también. Sí, es que no hay yo que le correspondería, pero cuando se son de los baños. Hay que respirar profundo y El asunto es que muy atropellado. Voy a dar todas las cosas y ver cómo podemos hacerlo en el siguiente. Si se organiza, se puede. primera página. Carlos, bella, rápidamente,
Ahora se presta. No, ya. Ya. Ya le ponemos a la. No. Y eso es importante porque señala que debemos profundizar en los pasos a seguir a los de cómo vamos y qué cosas.
muy detallado de la más no sorprendido por la calidad de la presentación que hizo la doctora Ivana Ríos, la mañana de hoy, en marzo de este congreso. Estoy totalmente convencido de una línea de investigación que ella viene trabajando desde su formación doctoral y sigue explorando, trabajando y profundizando. ¿Cuál es la importancia de esto? La doctora Ríos, con su presentación, le da clave al gobierno local de la República Dominicana para cómo direccionar su política y cómo invertir los recursos que dispone en economía de conocimiento, sobre todo el tema de los indicadores es un tema que tiene importancia coyuntural en estos momentos de la sociedad dominicana, pero que sobre todo tiene una importante efectividad en todos los sistemas de ciencia en cada vez. Esta presentación es una interpelación, es un emplazamiento en el sentido de ciencia de la palabra emplazamiento para los que tomamos decisiones en materia de política pública. Yo digo que tiene una importancia coyuntural, además de estructural, porque precisamente en estos momentos se está hablando de replantear temas que tocan de manera activa el sistema de ciencia de la República Dominicana. Y para no tomar decisiones que no sean así, necesariamente tiene que contar con la determinada cantidad de indicadores que sirvan de base a la toma de decisiones de la política pública. Los que estamos en el litoral de la ciencia, doctora, siempre decimos que los resultados de la ciencia, los datos científicos, tienen que servir de base para la toma de decisiones en materia de política pública. Sería entonces interesante que la propia doctora Ivana Ríos le diga cuál es, desde su perspectiva, cuál es la principal utilidad que ella atribuye a este trabajo de investigación que ella ha realizado y que nos ha presentado en la comunidad. El trabajo aporta fundamentalmente a la capacidad de las instituciones para gestionar información necesaria para generar investigación. Hay muchas limitaciones en las instituciones para hacer un monitoreo continuo, sistemático, y proveer datos normalizados para que el Estado pueda generar los indicadores nacionales. Entonces, en ese sentido, la contribución es crear esa estructura de datos normalizados, de calidad verificada, y que permita obtener unos indicadores calculables, una base de datos sólida para generar los indicadores. El compromiso que nos gustaría es que los indicadores se actualicen cada año para poder contar con series de 10 años y poder hacer un monitoreo de la evaluación de la economía nacional. Eso es lo que deseamos. Los indicadores, como dicen, es mapa, no es el control, pero se indica. Aquí no son los indicadores para cambiar, dando una información sobre el impacto explica la dinámica de la actividad científica del país y del mundo. El conjunto de